varios alimentos están registrando alza en sus precios, una situación que se suma al aumento en el valor de las bencinas y en otros artículos que afectan el día a día de los chilenos. Para hablar de este tema, estamos junto al economista, jefe del Banco de Créditos e Inversiones BCI, Sergio Lehmann. Sergio, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola Andrés, muy buen día, encantado como siempre. Sergio, lo decíamos en la presentación, aquí hay varios elementos que se van sumando, entre comillas. Uno veía, y lo hemos conversado muchas veces, por lo menos durante este año, que la inflación estaba, o por lo menos daba cuenta la autoridad que ya estaba relativamente controlada, pero hemos visto en las últimas semanas. A ver, el alza en el precio de los combustibles, el alza en el dólar, pese a que subió las últimas jornadas, pero está con largueza sobre los 800. Lo que estamos viendo con el sistema frontal, ¿esto compromete esa casi segura, y se veía ya, pero inequívoca, caída de la inflación durante los últimos meses? Yo creo que efectivamente hemos visto presiones alcistas por el lado de hortalizas, papas, ya lo comentábamos, ¿no es cierto?, antes. También hemos visto alguna mayor presión por el lado de combustible, por el lado, ¿no es cierto?, eso de un precio del petróleo internacional más elevado, más el efecto tipo cambio. Eso lleva a que la inflación, si bien, ¿no es cierto?, nosotros seguimos viendo que va a ir descendiendo, lo va a hacer probablemente, digamos, a un ritmo algo menor, digamos. Nosotros estamos proyectando a fin de año una inflación en 3,8%, hace 1 o 2 meses atrás, hoy día la estamos viendo en torno a 4,2%. Naturalmente, estamos viendo entonces estos precios al alza que están de alguna manera generando este impacto, digamos, en la inflación total con miras a fin de año. O sea, tomando en consideración lo que fue el año pasado, que fue 12,8%, la inflación más alta en 30 años, incluso en agosto del año pasado tenemos 14,1% en 12 meses. Claro, de 3,8 a 4,2 es alta, es alto el reajuste que ustedes hacen, pero claro, tomando en consideración de lo que venimos, también nos dice, claro, está dentro de los márgenes de lo menos malo, ¿no? Está dentro de lo menos malo, creo que de todas maneras estamos viendo, digamos, una inflación que va descendiendo y más importante aún, ¿no es cierto?, reconociendo de todas maneras que estos precios, digamos, al alza, alimentos, energía, le pegan al bolsillo de los chilenos, los otros componentes siguen mostrando un descenso relevante, digamos. Ya lo hemos comentado en otras oportunidades, básicamente lo que hace el Banco Central para efectos de definir su política monetaria está más asociado, digamos, a los precios descontando alimentos, energía y volátiles, digamos. Y esos precios van a seguir mostrando un descenso importante hacia los próximos meses y, por lo tanto, desde ese punto de vista, hay que entender de que esto genera, ¿no es cierto?, algún ruido, pero no cambia de manera importante lo que es la mirada hacia adelante. Y eso puede cambiar también, Sergio, en la postura o por lo menos los lineamientos que ha marcado el Banco Central respecto a la política monetaria. Lo vimos en la última reunión, una caída de 11,25 a 10,25 en la tasa de interés. ¿Puede cambiar un poco ese ritmo de caída? Porque sabemos que va a caer, el tema es el ritmo. Yo creo que no cambia de manera significativa esa mirada. Como ya bien decía, el Banco Central básicamente lo que está mirando es la inflación subyacente sin volátiles. Eso va a continuar descendiendo y hay que entender que estos incrementos de precios, particularmente, ¿no es cierto?, asociados a hortalizas, papas, que generan, ¿no es cierto?, este ruido, digamos, en lo inmediato, es de carácter transitorio, digamos, en la medida que se va normalizando naturalmente lo que es la producción de hortalizas, ¿no es cierto?, eso va a significar que estos precios van a retroceder. Por lo tanto, la política monetaria no está muy encima de estas cosas que son de carácter más transitorio, tampoco, ¿no es cierto?, que son de carácter más de oferta, no tiene que ver mucho que ver con la demanda, que al final lo que le preocupa al Banco Central, tiene que ver con estos factores que naturalmente, lamentablemente, generan algunos vaivenes en la inflación, pero son de carácter transitorio. A ver, Sergio, ¿cómo también analizas tú el tema del dólar? Lo vimos la semana pasada, llegó a 8,70, 8,60, cayó en las últimas jornadas, pero igual está con largueza sobre los 8,200, 8,50. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esto y la incidencia que eso tiene justamente en lo que estamos conversando? A ver, no cabe duda que el tipo de cambio se está mostrando más volátil. Estaba mostrando cierto descenso en la volatilidad, pero ha tendido a acentuarse durante las últimas semanas, y eso viene fundamentalmente derivado de factores externos. También, ¿no es cierto?, un clima local que tampoco ayuda mucho, digamos, pero los factores externos probablemente son los que están dominando en lo último la evolución del tipo de cambio. Y eso tiene que ver con dos factores principales. El primero, las presiones inflacionarias que en el mundo siguen presentes, al menos, ¿no es cierto?, lo conocimos a propósito de la reunión de Jackson Hole en Estados Unidos, donde se reunieron los principales bancos centrales del mundo, donde dijeron que todavía estamos viendo riesgos inflacionarios al alza, digamos, y probablemente la política monetaria en el mundo desarrollado va a ser contractiva. No se descarta, ¿no es cierto?, un nuevo incremento de tasa política en Estados Unidos de aquí a fin de año y también, por cierto, en Europa. Y eso, naturalmente, tiende a generar alguna presión alcista en el dólar a nivel global y eso ha presionado entonces también
el tipo de cambio en Chile hacia arriba. Y el factor tiene que ver con China. China está dando algunas señales de preocupación, está mostrando malas cifras, está mostrando en general un desempeño por debajo de lo previsto, y eso naturalmente tiende también, ¿no es cierto?, a generar, digamos, alguna preocupación del punto de vista fundamentalmente que se refleja en el precio del cobre, digamos, que es también un componente muy importante en nuestro tipo de cambio. Sergio, ¿es el escenario? Sí, dale. Sí, lo que estamos esperando hacia adelante es que el tipo de cambio tienda a ceder, digamos. Ya lo vimos durante los últimos 2 días. Es cierto, digamos, muy incidido por el anuncio de Hacienda de liquidar 10.000 millones de dólares de aquí a fin de año. Pero de todas maneras, nuestra mirada respecto a fundamentos es que el tipo de cambio hacia fin de año debería estar más bajo, digamos. Y eso va a tener que ver con una inflación, digamos, que va a estar cediendo en el mundo desarrollado, una economía americana frenada, también en Europa, y por lo tanto estamos viendo un tipo de cambio, para cerrar, ¿no es cierto?, sí, este análisis en torno a 8.30 a fin de año. O sea, ¿es el escenario quizás internacional el que puede generar mayor incertidumbre respecto a lo que estamos conversando, más allá que el escenario local? Yo creo que en lo último ha dominado el escenario internacional, digamos, que se muestra más complejo. Por eso, en inflación solamente, porque podemos hablar de crecimiento, que hay otro tema. Correcto, sí. Pero localmente siempre hay elementos que te mueven, digamos, el aguja, digamos, y te mueven el tipo de cambio, porque el tipo de cambio también es una suerte de señal, ¿no es cierto?, térmica, de sensaciones, claro, digamos, en el mercado local. Y probablemente este clima polarizado, digamos, que se ha venido enrareciendo durante la última semana, no contribuye naturalmente, digamos, a generar un mejor sentimiento y generar, ¿no es cierto?, incentivos para ir recuperando la economía, digamos. Pero yo creo que lo último, de todas maneras, domina el escenario internacional, puede hacer que el escenario local contribuya, digamos, a ir mejorando este sentimiento y por lo tanto también ayudando a que el tipo de cambio tienda a ir cediendo hacia los próximos meses. Sí, Sergio, hablemos de crecimiento porque uno ve por lo menos en el termómetro, como decías tú, el termómetro que es el dólar para la inflación, el termómetro de los economistas para el crecimiento, por lo menos uno ve menos optimismo respecto al segundo semestre, que se suponía que iba a ser bastante mejor que el primero. Ya vimos cuentas nacionales, cerramos en torno a una caída de 1% del PIB en el primer semestre. ¿Cómo ves tú este segundo semestre? ¿Lo ves menos auspicioso de lo que se pronosticaba quizás a inicio? ¿Debiese el Banco Central recalibrar justamente en su próximo IPOM estas sugerencias del mercado? Y segundo, ¿cuánto de eso repercutiría finalmente en las cifras de crecimiento que vamos a tener este 2023? A ver, nosotros hemos mantenido nuestra visión de que la economía este año va a caer un 0,5%. Creo que en general los economistas, analistas se han ido moviendo justamente en esa dirección. Más hacia lo que usted, porque usted era más pesimista, que el resto, que incluso algunos decían que podíamos tener números azules. Efectivamente, nosotros éramos en ese contexto algo más pesimistas, pero claramente todo se ha ido moviendo en esa dirección. Lo que estaba mirando el Banco Central, con un crecimiento más bien en torno al 0%, probablemente se va a ajustar en el próximo IPOM, que sale la próxima semana. Así que hay que estar muy atentos, claro, naturalmente, a las señales que nos entregue el Banco Central, porque además hay reunión de política monetaria. Pero efectivamente nosotros estamos viendo que el rango de crecimiento se debería mover hacia más bien números negativos, y creemos que eso se va a reflejar efectivamente en el informe. Hacienda también aparecía algo optimista, digamos, hace casi un mes atrás, más o menos, en donde planteaba, ¿no es cierto?, un informe de finanzas públicas, un crecimiento que podía estar en torno a 0,2%, 0,3%, algo que, ¿no es cierto?, a todas luces, hoy día al menos aparece muy poco probable, y por lo tanto, efectivamente, lo que estamos viendo es que estos números deberían ser negativos, y también, ¿no es cierto?, eso debería poner, y está poniendo, digamos, alguna presión sobre Hacienda, digamos, porque en definitiva también uno reconoce ahí que los ingresos fiscales van a estar algo por debajo de lo que estaba proyectando hace algunas semanas atrás. Sí, hoy día en la tarde, Sergio, el presidente se va a reunir con republicanos y con el Partido de la Gente por el tema de reforma tributaria y pacto fiscal. No voy a lo político, está esta ronda de negociaciones del presidente, de conversaciones. La semana pasada fue con Amarillos, con Demócratas, la antepasada una áspera reunión con Chile Vamos. Claro, para consensuar políticamente, intentar llegar a puntos en común. ¿Cómo ves tú, y la pregunta obviamente para ti en lo económico, cómo ves tú que esta discusión y un eventual fracaso en la discusión, ojalá no sea así, de pacto fiscal y sobre todo en pensiones, ese no llegar a acuerdo puede marcar en los números de la economía? Sin duda, digamos, yo creo que naturalmente los agentes, las empresas, las familias valoran cuando hay disposición al acuerdo, a la conversación, a encontrar caminos comunes. Tenemos elementos pendientes importantes, eso lo hemos conversado en nuestras conversaciones en materia de pensiones, creo que es importante abordarlo, resolverlo,
porque naturalmente es una urgencia que tenemos que, ojalá, ¿no es cierto?, en el más corto plazo llegar a algún acuerdo. En la medida que, ¿no es cierto?, se generan estos espacios de conversación, de acuerdo, naturalmente eso es bien visto, digamos, genera un sentimiento más favorable. Ojalá que esto se traduzca finalmente, ¿no es cierto?, en acuerdos concretos, digamos, y que el Congreso entonces pase una reforma de pensiones y en materia de pacto fiscal, al menos, ¿no es cierto?, llegamos a acuerdo en materia de mecanismos para incentivar la inversión. La inversión en Chile está caída, está mostrando cierto retroceso. Este año se va a notar, se está notando, el próximo año también va a ocurrir y por lo tanto, si queremos aumentar nuestra capacidad de crecimiento a largo plazo, tenemos que hacer esfuerzos para generar incentivos. En la medida que se logren acuerdos en esa línea, naturalmente eso va a ser bien leído. Si no se logran acuerdos, si vemos, ¿no es cierto?, que esas disputas, digamos, y esas diferencias no logran encontrar caminos comunes, naturalmente eso va a tener un impacto en el sentimiento, tiene impacto, ¿no es cierto?, en los incentivos para invertir, tiene un impacto entonces en la expectativa hacia el largo plazo y por lo tanto, naturalmente, en el desempeño de la economía. Sí, un último punto, Sergio, quiero concentrarme en el tema del pacto fiscal, porque yo te he preguntado otras veces respecto a pensiones, no el pacto fiscal, no hemos tenido la suerte de conversar respecto a esto. ¿Cómo analizas tú este pacto fiscal? Claro, uno por inercia lo compara con la reforma tributaria que fue rechazada en marzo pasado. Uno ve por lo menos que en la propuesta, lo que hemos conocido, es bien distinta. Incluye, te puede gustar o no, pero incluye temas de inversión, incluye temas de crecimiento, incluye invariabilidad tributaria, incluye alza de impuestos, incluye varios elementos que desde la oposición decían antes del 7 de mayo, incluso que echaban de menos la propuesta original. Se incluyen esos elementos, pero igual uno ve que la distancia es larga. ¿Cómo ves tú la propuesta de pacto fiscal? Sí, tú primero, bien como decías, la distancia es importante, digamos, y por lo tanto desafío, digamos, para lograr acuerdos entre gobierno y oposición todavía se ven importantes, digamos, pero al menos, ¿cierto?, hay algún acercamiento y eso creo que es positivo. Del lado propiamente tal de la propuesta, primero no hay mucho detalle, pero las señales que se han entregado, al menos del lado de la inversión, como ya comentaba, a mí me parecen positivas, digamos. Yo creo que tenemos que generar incentivos para la inversión con un componente tributario, creo que esos son elementos que claramente ayudan. Y segundo, ¿no es cierto?, el componente asociado a permisología, digamos, entre comillas, que tiene que ver con la burocracia, las dificultades que hoy día hay para llevar a cabo un proyecto de inversión. Hoy día, llevar a cabo un proyecto de inversión toma en promedio, eso incluye, ¿no es cierto?, proyectos mineros que toman 10 años, digamos, y también algunos de energía que son muy largos, pero si uno promedia también, ¿no es cierto?, incorporando algunos proyectos que tienen que ver con sectores inmobiliarios, construcción, etcétera, son aproximadamente 4 años. Y eso es muy alto. El estándar en el mundo desarrollado es entre 1 y 2 años, por lo tanto hay una brecha ahí muy grande. Si logramos avanzar, ¿no es cierto?, reduciendo la burocracia, eliminando elementos que hoy día son muy discrecionales y que pueden votar un proyecto producto, ¿no es cierto?, de la visión de alguna, ¿no es cierto?, autoridad comunal o, ¿no es cierto?, de carácter, no sé, más sectorial, eso claramente tiene impactos muy negativos sobre la base de los incentivos para, ¿no es cierto?, desarrollar nuevas inversiones. Y por lo tanto, avanzar en esa línea a mí me parece clave. También por el lado de reducir evasión y elusión. Hoy día la evasión y elusión en Chile, asociado a IVA, nomás solamente es en torno al 20%, el estándar en el mundo desarrollado es 10%, tenemos una brecha muy grande ahí para, ¿no es cierto?, mejorar y aumentar la recaudación tributaria, que podría ser acorde, ¿no es cierto?, con las cifras que plantea la Dirección de Presupuesto en torno a 1.5% del PIB. Y eso, naturalmente, son montos muy importantes que, naturalmente, van a ayudar a financiar desafíos y necesidades sociales hacia adelante. Del lado tributario, creo que hoy día no hay espacio para acuerdo, digamos, y creo que la posición ahí ha sido bien contundente, digamos, porque la propuesta original que conocimos en esa línea claramente genera mucho resquemor, podría tener impacto en crecimiento y por lo tanto creo que todavía no está la mesa preparada, digamos, para esa discusión y por lo tanto, ¿no es cierto?, yo creo que por esa vía al menos no se ve espacio para acuerdo ni en el corto plazo ni tampoco en el mediano plazo. Creemos que ahí hay diferencias demasiado profundas, digamos, pero sí en materia, como ya decía, en materia de inversión, en materia de reducción de evasión y elusión, hay espacio y ojalá entonces esos espacios permitan, ¿no es cierto?, avanzar. Sergio Lehmann, como siempre, muchas gracias por este espacio con Canal 24 Horas. Un abrazo a la distancia. Encantado, un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.